Bien, en esta oportunidad vamos a hacer la verificación, revisión de lo que se tiene programado, planificado para la semana 4, que inicia el día de hoy, 9, y termina dentro de 9 días, es decir, el 18 de octubre. Recomendarles siempre que no dejemos para el último momento lo que debemos hacer, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir revisando primero las orientaciones correspondientes a la semana 4. Vamos a revisar el texto académico de la semana 4 y por último, y no menos importante, más al contrario, las orientaciones para el trabajo final. Bien, empecemos con las orientaciones para la semana número 4. ¿Qué es lo que se está solicitando? El módulo correspondiente a la semana 4 habla todavía sobre las herramientas de ofimática básica, es decir, todavía vamos a tocar Excel, la hoja de cálculo de Excel y las ventajas que se tiene y sobre todo la forma de elaborar un gráfico estadístico, ¿sí? Entonces, la unidad temática número 4 habla sobre el manejo de gráficos estadísticos con Microsoft Office Excel. ¿Cuál es el propósito de esta unidad temática? Es que cada uno de los participantes puedan comprender y realizar la edición de gráficos de valores simples y complejos, procesados en una hoja de cálculo de Excel de manera visual, ordenada, sencilla, para aplicar la información procesada. Bueno, ¿en qué consiste la actividad de edición de gráficos? Primero, lógicamente, se debe tener una lectura previa y por recomendación se brinda a Alfredo Rico y su libro Microsoft Excel 2016, el manual avanzado. Deben, una vez que sea concluido y paralelamente, en todo caso, a la lectura de este libro de apoyo, realizar la práctica de las herramientas de Excel con la función insertar. Luego, elaborar y presentar una o varias tablas de datos para cada tabla. Ilustración, gráfico, mini gráfico, texto y o símbolo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Presentar tablas, ilustraciones, gráficos, mini gráficos, textos y símbolos en una o más hojas de cálculo, en función a lo que se les requiera, ¿no? ¿Cuál va a ser el formato? Bueno, un documento de Microsoft Excel con una carátula que debe incorporar o incluir los datos que ya se ha estado manejando desde el principio, vale decir, el programa que está cursando, el módulo, los nombres y apellidos completos, tanto del participante como del docente, y la fecha de presentación del mismo. El trabajo debe estar desarrollado con una tipología de Arial New Romance número 12, con un interlineado de 1.5 en una hoja electrónica. Bueno, en este caso el interlineado creo que le vamos a poner bueno, otro tipo de interpretación, ¿ya? Sino como estamos hablando de celdas y datos que se encuentran en las celdas, bueno, es en función a las celdas. Entonces, el interlineado lo dejaríamos nomás por lo pronto como sobreentendido, ¿sí? Y bueno, la realización en hojas tamaño carta. Los márgenes correspondientes deben ser tanto el izquierdo como el derecho de 3 y el superior e inferior de 2,5. Las tablas de datos no deben ser muy complejas y difíciles de entender. ¿Ya? Entonces tienen que ser tablas que sean relativamente sencillas para empezar. ¿Ya? Y lógicamente se debe presentar este trabajo antes del tiempo establecido. Bien, entonces en una hoja de cálculo vamos a anotar tablas, ilustraciones, gráficos, mini gráficos, textos y símbolos. Es decir, todo la cinta de insertar. Muy bien.
Esa es la actividad número 1 que se debe presentar. Vayamos a ver la actividad número 2, que es el análisis y descripción de un gráfico. Recordemos que vamos a hablar de gráficos estadísticos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la consigna? La importancia, una vez que se ha leído el libro que se mantendría del señor Rico de Excel avanzado, realizar práctica para poder para conseguir tener un dominio de las capacidades que se desea desarrollar y luego realizar una tabla de datos estadísticos. Como recomendación, no quiere decir obligación esto, estimados participantes, recomendación que se pueda hacer un trabajo de investigación en el ámbito educativo. Seleccionar los datos estadísticos que creas que son más relevantes para presentarlos por medio de gráficos. Graficar e insertar los gráficos en una hoja de cálculo. Realizar la interpretación y la descripción con tus propias palabras en la información del gráfico. Eso es lo que se debe presentar en una tabla, con una tabla de datos y las gráficas descriptivas y sus interpretaciones. Entonces son básicamente 3 elementos, ¿sí? La tabla con los datos que contiene. La representación gráfica y la interpretación de esa información, es decir, la interpretación de la gráfica estadística. El formato de presentación, bueno, se mantiene, se hará en Excel con una carátula donde debe contener lo que ya hemos estado trabajando, pero lo vamos a reiterar, el nombre del programa que se está cursando y el módulo, los nombres y apellidos completos tanto del docente como del participante y la fecha actual de presentación del trabajo. El trabajo debe ser desarrollado con una tipología de Time New Roman número 12. Bueno, el interlineado, al igual que el anterior, se asume al estar trabajando en celdas que no es de 1.5, sino en función a la necesidad que se tenga. Los márgenes, tanto el izquierdo como el derecho, van a ser de 3 y superior inferior serán de 2 centímetros y medio, 2,5. Y por la misma normativa debe presentarse antes de la fecha. Procuremos hacer eso y no esperar a último momento. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos separando. En la primera actividad, se debe tener una o varias tablas de datos para cada tabla, ilustración, gráfico, mini gráfico, texto y símbolo. Así que se vaya a presentar. Estas tablas, ilustraciones, gráficos, mini gráficos, textos, símbolos, van en una sola hoja de una hoja de Excel o en el caso de que vean necesario más hojas de Excel. La segunda es una tabla con su gráfico y además la interpretación de esta información para su correspondiente análisis. Para este trabajo tenemos como respaldo el texto académico de la semana 4, donde se ve un manual muy completo de toda la unidad temática número 4 sobre lo que es Excel, la barra de insertar, cómo se trabaja la barra de insertar, dentro de la barra, lo que son las tablas dinámicas, recomendaciones para las tablas dinámicas, tablas, imágenes o ya sean ilustraciones, las formas, gráficos y bueno, dentro de los gráficos lo que nos interesa, ¿no? Y los pequeños mini gráficos que pueden ser dados a partir de la versión 16. Bueno, esto es lo que debemos trabajar. Bien, todo está en el texto. De todas maneras, también se presenta, y aquí, por favor, importante, el trabajo final a la conclusión del módulo se debe presentar, además de esas dos actividades previas, un producto final de módulo.
y qué es lo que se va a trabajar o qué es lo que se debe presentar. Durante este módulo se han trabajado dos elementos que ha sido Microsoft Office Word y su hermano Excel. ¿No ve? Bueno, entonces se debe elaborar un ensayo descriptivo que debe contener este ensayo descriptivo. Lo vamos a ir desglosando un poco. Cada participante debe elaborar la escritura, la redacción de un ensayo sobre el uso de los medios tecnológicos. Nos está dando también la temática y el rendimiento académico de los estudiantes durante el primer trimestre y el segundo trimestre. En el caso de ser necesario, todas las citas bibliográficas se usará la normativa APA de sexta edición. Deben saber colocar y para eso van a hacer la demostración colocando una tabla de contenidos, es decir, un índice, la bibliografía, tabla de figuras y la numeración correspondiente a partir de la introducción. Recordemos lo que hemos visto en nuestra primera semana. Luego tenemos que insertar tablas de datos de calificaciones obtenidas el primer trimestre y el segundo trimestre en la unidad educativa. En el caso de que no tengan o no estén en servicio, bueno, se puede hacer podemos asumir ciertos valores, ¿no? Podemos generar ciertos valores basados en nuestro criterio. Y una recomendación importante, por favor, no debe ir los nombres de los estudiantes. Lo que debe ir son nombres ficticios, es decir, pueden inventarse, ¿no? Y se debe realizar gráficos necesarios para interpretar la información de las tablas de datos. Y se presenta este ensayo descriptivo. El formato de la presentación, bueno, va similar a todos los demás que se ha hecho, pero aquí nos explica que debe contar, obviamente, sin la carátula ni el índice, debe tener un mínimo de 5 y un promedio de 6, máximo llegar a 7 páginas. En la carátula se debe anotar el programa que está cursando el módulo, los nombres, apellidos completos tanto del participante como del docente y la fecha actual. El ensayo debe tener una carátula, un índice, la introducción, el desarrollo, conclusiones y bibliografía. Entonces están todos los apartados que son necesarios. El trabajo debe estar realizado con un tipo de fuente de Time New Roman número 12, con un interlineado de 1,5 en una hoja electrónica tamaño carta. Los márgenes se mantienen los márgenes de 3 a la izquierda a la derecha y 2,5 tanto arriba como abajo. El documento debe subirse a plataforma con el nombre y apellido. Por ejemplo, y aquí nos pone bonito, ¿no? Juan Pérez, barra baja, trabajo final UP diplomado. Solo van a cambiar el Juan Pérez. Bien, para hablar un poquito de esto, algunos valores que son importantes, más o menos mencionarlos, ¿no? El ensayo descriptivo tiene básicamente 3 partes. No estoy contando ni la carátula, ni el índice, ni la bibliografía. Hablo de la introducción, que es aproximadamente el 20% de todo el trabajo. ¿Sí? Entonces, más o menos, si estoy viendo que voy a tener unas 7 páginas, al menos una, la primera página, o sea, no la carátula ni el índice, es la introducción. Luego se tiene el desarrollo. En el desarrollo se tiene el 80% aproximadamente de todo el documento debe ser de desarrollo. ¿Sí? Lo que vale decir que van a ser, suponiendo de las 7, al menos 6, porque estaría dejando para carátula y demás. Unas 5 a 6 páginas.
Y por último, las conclusiones. En las conclusiones también va aproximadamente, al igual que la introducción, un porcentaje de el 20%, aproximadamente. Bueno, en la introducción van a plantear el tema como tal. En el desarrollo deben convencer al lector de su tema, del tema que están haciendo, que están realizando. Y para este trabajo de convencer, deben apoyarse en tablas y datos estadísticos. Estos datos estadísticos los deben mostrar e interpretar en la hoja del trabajo, ¿no? En la parte del desarrollo. Y por último, en la conclusión, que es ya a modo personal, diremos así, ustedes desglosan lo que consideran lo más importante para cerrar el documento, más o menos una página también. Sí, entonces vamos a tener una página de introducción, una página de conclusión, unas 5 páginas de desarrollo, una de carátula, una de índice y una de bibliografía. Y listo. Bien. Pasemos ahora a verificar y a revisar qué son las cintas que se tiene. Bueno, tal vez podríamos, y aquí sugerencia, ¿no? Como sugerencia, las tablas que van a presentar para el trabajo de la semana podrías usarse para no perder tiempo y ganar en realidad tiempo. Muy similar, las mismas tablas tal vez, para el producto final. Y así ganarían, ¿no? Y no tendrían que hacer otras que sean totalmente diferentes. Ah, perdón. Sí, sugerencia. Bueno, pasamos a ver Excel. Y estaba ya queriendo ganar tiempo y dije, vamos a hacerlo. Y algo muy sencillito, simplemente con un grupo de estudiantes, el primer trimestre y el segundo trimestre, ¿cómo podría ser para graficarlos? Bueno, perdón, antes de graficar, ver las opciones que tendría para que se vea mejor. Bien, vamos a empezar pero antes con lo que son las cintas de insertar y las opciones que tiene. Y la que nos interesa, ¿no? Hay algunas que nos interesan más que otras. ¿Sí? Por decirles, dentro de la cinta de insertar esta tabla dinámica que requiero datos, tablas dinámicas, tablas, imágenes, imágenes en línea, autoformas, tipo organigramas, son pequeños gráficos, Smart Art, el capturador de pantalla, bueno, tenemos la tienda, las aplicaciones que pueden usarse, nos interesa mucho usar esto de los gráficos, requiero obviamente para esto un poco más de tiempo y de datos, ¿no? De aquí los que podría manejar tal vez de manera individual, independiente, serían por ahora, las formas, las autoformas prediseñadas y al igual que Word tienen las mismas características, vale decir, cualquiera de las formas, suponiendo una de las formas que voy a dibujar, la carita sonriente, ¿qué es lo que puedo hacer? Primero tiene alrededor los cuadros de redimensionamiento. Son los pequeños cuadritos de color que están alrededor, que me permite modificar el ancho, el alto, el tamaño en términos generales. También tiene un punto, casi todas las autoformas tienen un punto en la parte central, que es la de modificación de la misma forma. Puedo dejar entonces entre ciertos topes, o sea, vale decir, no puede estar más feliz de lo que ya está, ni más triste de lo que sería el tope. Términos medios, sí, o sea, un poco de seriedad, una sonrisa muy, muy suave, la puedo insertar. También puedo hacer usando haciendo doble clic, nos vamos hasta la cinta de formato que aparece. Verifiquen que cuando hago clic en otro lado, la cinta de formato no aparece. Me aparece única y exclusivamente cuando
estoy dentro del gráfico de la autoforma que quiero. Bien. Y veamos las cosas que puedo ir haciendo. Primero, el relleno de la forma. Puedo poner la forma con el color que yo desee. Si quiero más colores, puedo elegir una variedad de colores aquí que tengo, que puedo ir sacando, no hay problema. Luego tengo la opción de modificar o alterar el contorno de la forma y ponerle también un color que yo desee o, en su caso, un grosor también que yo desee. También puedo poner de diferentes tipos de líneas, ¿vale? Sí, segmentada, línea punteada. ¿Para qué? Para darle algún tipo de forma mucho más específica. En el caso de que exista, voy a ponerle línea continua. No todos, pero muchos se pueden convertir en flecha. Ya, por ejemplo, la flecha doble, en este caso, solamente puede convertirse la boca. ¿Por qué no los ojos? Porque, bueno, son circunferencias, ¿no? Son círculos completos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que puedo hacer. Además de darle ciertos efectos a la imagen que puede resultar interesante, tal vez con un color un poco más intenso, porque con eso no se ve. Puedo darle, además de ese efecto, por ejemplo, una sombra, una reflexión, un iluminado, suaves, suavizar los bordes, biselados y una rotación en 3D, de acuerdo a lo que yo necesite o a lo que yo quiera. Y por último, bueno, por ejemplo, en la rotación tengo varias opciones para poder hacer rotar esto. Por ejemplo, un poco más, acomodar, personalizarlo hasta que yo consiga exactamente la rotación o la posición que yo quiera. Y esto me sirve no solo para eso, ¿no? Sino también para la sombra. Si yo quisiera darle una sombra con un color bien definido y digo, bueno, a ver, un tipo de sombra, qué sé yo, por acá. Vean, cuando yo se pone la transparencia en máximo o en mínimo, sale la línea totalmente. El tamaño lo propio, fíjense. Entonces, con esto se puede ir jugando el desenfoque, hacerlo más opaco, menos opaco, el ángulo que se tiene para y la distancia también. Ya, y eso es con todos los elementos, ¿vale? Sí, con el reflejo, la iluminación, el suavizado de bordes, formato en 3 dimensiones, etcétera. Ya, ahora, para tener un dominio de las autoformas de Excel, bueno, hay varias formas que pudiesen ustedes manejarlo. ¿Ya? Y me gustaría platicarles un pequeño ejercicio que me gusta realizar eh, las primeras veces que estamos realizando el trabajo de Excel para ver cómo manejamos estas formas de la mejor manera posible. Esto se aplica en Excel, PowerPoint, Word, sin ningún problema, y toda la familia de Microsoft Office. Por ejemplo, si observamos aquí, tenemos un cubo. Este cubo puede ser extendido, elevado. Lo voy a elevar un poco. Voy a sacarle unas copias. En la última copia, fíjense, 1, 2, 3, 4. En la última copia voy a modificar la forma y nuevamente la modifico. De tal forma que yo pueda ahora colocar sin problema en las posiciones que yo quiera y que se forme, por decirles alguna mesa. Y una vez que tengo todo esto, bueno, ya la parte que ya nos puede gustar es ponerle ya un color
tal vez un contorno un poco más intenso para que resalte. Y fíjense, lo que tengo es una mesa, ¿no? Ahora, dentro de la mesa o encima de la mesa se pueden poner un montón todavía de más elementos. O simplemente, por decirles esta última patita, agarrarla y acomodarlo de tal forma que me va a faltar espacio, voy a hacer un pequeño cambio. Un poco más abajito. Voy a acomodar y voy a sacar un nuevo elemento. Y fíjense lo bonito que queda cuando de verdad estamos manejando las formas con un poquito no quiero decir habilidad, ¿no? Con un poquito de práctica nada más. Lo que era mesa se puede convertir en una silla. Y para evitar que se me vaya a desarmar, voy a seleccionar, voy a hacer un clic en un elemento, presiono sin soltar la tecla mayúscula o Shift y voy marcando todos los demás elementos. Y una vez que he marcado todos los elementos, voy a usar la opción de agrupar. ¿Qué me permite la opción de agrupar? Bueno, ahora sí ya puedo moverla como un solo elemento, reducir y redimensionarlo sin problema. Por decirles, a ver, tendría dos. Una. Ahora, de aquí quiero sacar solo la mesa, entonces lo propio, clic derecho, desagrupo. Al desagrupar, cada elemento nuevamente se vuelve un elemento totalmente independiente que puedo eliminar si deseo o no. Nuevamente voy a sujetar todos los elementos y los voy a volver a agrupar. ¿Con qué intención? De que, bueno, ahora pueda ser un elemento un poco más grande, no tanto, creo que para que sea mesa. Y acomodarlo de tal forma que se vea como yo desee. Y tengo varias opciones, ¿no? Como traer al frente, adelante, por ejemplo, un determinado elemento para que pueda verse de mejor manera. Entonces podría acomodar yo la silla aquí. Y ya se ve un poco, bueno, con un toque, diremos un poco más realista, nada más, ¿no? Creo que esto ya es cuestión un poco de habilidad y de jugar un poco para ver cómo puedo hacer que una forma adquiera diferentes características. Podría completar todo esto. Y solo el uso, ahorita solo he usado el elemento de cubo. Bueno, ahora puedo hacer algo un poco más interesante. A ver, voy a aumentar un poco el zoom para que se vea. Puedo colocar, bueno, no sé, se me ocurre. Una torta, vamos a ver si podemos armar una tortita. Incluyendo, por decirles algo, las velitas, cada una de estos elementos. O sea, es cuestión de que nosotros podamos ir jugando y obtener lo que decía, ¿no? Con las sueltas nada más pueden hacer un montón de elementos que considero de que solo es cuestión de practicarlo para que pueda salir como ustedes desearían, ¿no? Poner las velitas, hacer un decorado. Nada más, con un contorno, a ver cómo se vería esto con blanco, tal vez un poco más grueso. Ay, perdón, lo moví. No tenía que moverse esta. Entonces, creo que es solamente un poquito de cuestión de ir jugando hasta encontrar lo que realmente uno
desea. Es más, en algún momento hubo un detalle muy interesante. Cuando se maneja bien las formas, por decirles, voy a hacer ahora un vaso y dentro del vaso pondremos así un líquido. Ya, voy a suponer que es una bebida y el vaso necesito que tenga, eh, bueno, que no sea tan intenso, ¿no? Entonces, dentro de los colores, por ejemplo, pueden colocar en un 80% de transparencia y fíjense, el vaso ya tiene una bebida al interior. Voy a suponer que puedo hacer una, no sé, un color más que no sea café, un jugo de, para que haga juego. Entonces ya se tiene esto y bueno, sin ningún problema ahora ya se puede agrupar y reducir el tamaño para tener un vaso, una bebida y sacar la cantidad de copias que sea necesario, ¿no? Entonces de esto simplemente pueden sacar varios vasos de bebida, colocar la sombra. Entonces esto ya es un poco la creatividad y dejo a consideración siempre todo lo interesante que puede salir de Excel solo trabajando la parte artística. Excel no solo es número, no solo es dato, también tiene elementos que pueden ser trabajados de forma artística. Y esos elementos se encuentran, por ejemplo, aquí y también, por ejemplo, en las letras de arte, ¿ya? Que me permite hacer, ¿qué cosa? Bueno, un feliz cumpleaños con preestablecido de cualquiera de estos. Si solo quieren cambiar el relleno, solo quieren ponerle el contorno, arreglar algún tipo de sombra, reflexión, inclusive una forma un poco más personalizada. Entonces, existen varios elementos de Excel que sí vale la pena ver, que sí se puede trabajar. Simplemente, vamos a darle un brillo también, para que vaya jugándose. ¿Ya? Fíjense, entonces, Excel me permite, tiene una parte artística. No es solamente el frío Excel que a veces solemos manejarlo. ¿Ya? Y todo esto se encuentra dentro de la cinta insertar. Recordemos también que en Excel hemos visto algunos elementos, perdón, en el Word hemos visto algunos elementos como, ay, perdón, ejemplo, la inserción de ecuaciones. ¿Sí? Se ha visto. Entonces, aquí también se puede trabajar de la misma manera. Se puede insertar diferentes tipos de ecuaciones para poder trabajarse. Ay, lo puse en otro lado, un segundito. A ver, y aquí está. Y al igual que las letras de arte, simplemente puedo cambiar de tamaño, de posición, inclusive de color de letra. No hay ningún problema. ¿Sí? Por partes, vamos a ir. Es bueno cuando tienen una fórmula, ir trabajando y jugando y ver qué opciones se tienen. Porque es interesante las cosas que se pueden hacer. Si hay un tacho de pintura, por ejemplo, ponerle un relleno. Generalmente usamos sin relleno. ¿No? Entonces,
qué sé yo, ponerle negrilla, que es más grueso, el tamaño de letra, el tipo de letras, recordemos, inclusive fue creo que una pregunta de una de las evaluaciones, no se puede cambiar muy alegremente a cualquiera, ¿no? Por decirles Uy, no me permite. Es en las ecuaciones un tipo de fuente específica y debemos respetar ese tipo de fuente. Bien, entonces, al igual que Word, tenemos varios elementos que sí es permitido que se trabaje, ¿sí? Desde elementos sencillos como símbolos, partes del alfabeto griego, fíjense que tengo una gran cantidad y va a ir cambiando de acuerdo a lo que yo pueda ir necesitando. Solo va a ser cuestión de, en el buen sentido, de buscar nada más, ¿no? Por ejemplo, dentro de las windings, poner caritas felices, caritas tristes, eh, un like en función a lo que sea necesario. Fíjense, entonces aquí tengo, por ejemplo, un like. Y bueno, lo que puedo hacer es simplemente ampliar el tamaño y bueno, y en función a la celda, por ejemplo, ¿no? Ponerle negrilla, qué sé yo, el color de la mano, por decirles morada. Entonces son elementos que no hay ningún problema de acuerdo a lo que se vaya necesitando dentro de Excel. También, al igual que Word, puede ser utilizado. Ahora, de que se pueden ir haciendo cosas bastante interesantes con, a ver, vamos a insertar también otro símbolo. En este caso voy a usar la carita feliz. Que me podría servir sin ningún problema esta carita feliz, usaremos el mismo, para, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo, para indicar que un determinado ejercicio fue resuelto correctamente. Que le salga la carita feliz o que le salga la carita triste, dependiendo de. Ya vamos a hacer algún ejercicio donde se haga una pregunta y dependiendo si la respuesta es correcta, que le ponga un dedito feliz o una carita feliz. ¿Sí? Dentro de lo que, el uso educativo que podríamos darle a Excel, que es también muy interesante. Vamos a darnos tiempito para hacer esto y verificar. ¿Ya? Con si les parece, dedito arriba y carita feliz. Que sería CD y JL. Bien, ahora, vamos a revisar, vamos a hacer un elemento más que también es importante ser trabajado. Dentro de esto todavía tenemos la posibilidad de insertar imágenes. Las imágenes que podemos insertar pueden ser desde nuestro equipo, vale decir, puedo entrar yo, por ejemplo, a mis imágenes y aquí buscar alguna imagen que pueda ser utilizada, ¿no? Suponiendo toda esta imagen que puedo modificar al igual que Word, o sea, tiene el Excel esta parte, este elemento que es interactivo, igualito que el Word, ¿sí? Y aquí puedo ponerle, por decirles lo que ya sabíamos, ¿no? Eh, en forma de botoncito, como un cuadro, o sea, tengo una infinidad de ciertos, eh, ¿cómo llamarlos? Elementos que pueden ser efectos, que pueden hacer que esto llegue a ser interesante. Sí, se puede ir colocando donde deseen, ¿no? A ver si lo tengo. Por decirles ahí.
Ya, entonces, dentro de la cinta de insertar existen varias opciones. Las más importantes las estamos mencionando por cuestiones de tiempo. Lógicamente, no podemos ir con cada una de las imágenes, ni mostrarles, por ejemplo, cómo hacer toda una casa completa solo usando las formas, hacer movilidades, hacer, bueno, el sinfín, de verdad, de usos que se pueden dar. Pero lo que es importante es que manejemos y recomendaría que sepan manejar muy bien las flechas, ¿sí? Con todas las características que se tiene, con todos los colores que puede darse para hacerlo llamativo o no. ¿Ya? Eso sí les pediría que tratemos de ir practicando para más adelante poder usar estas flechas de otra manera. Bien, y ahora otro elemento que quiero trabajar. Definitivamente el tiempo es un enemigo cuando se tiene esto. Es la estadística. Excel es uno de los pocos programas que permite manejar gráficos estadísticos, pero hay que saber cuándo usar un gráfico y para qué usar un gráfico. Por ejemplo, voy a poner aquí una lista de estudiantes, ya que me voy a inventar nada más. Pedro, Marcos, voy a poner los apóstoles, Santiago, de lo que yo me acuerde, a ver, de algunos nombres nada más, eh, los estoy poniendo bíblicos. Ah, no, ya puse. Quería poner Mateo, perdón. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, me faltan. José, Felipe. A ver, voy a trabajar con estos 12 estudiantes, ¿sí? Y notas tanto del primer trimestre como del segundo trimestre. Asumiendo que el primer trimestre a este estudiante le fue con 59 puntos, 60, 48, Santiago estuvo mal, apenas estuvo Ruth, Angélica sí se esmeró, Sara también con buenas calificaciones. Obviamente estoy haciendo lo que no hay mucho es 73, digamos. Estoy inventándome estos valores, nada más. Aquí mejora notablemente, 63, por ejemplo, 75, todavía no está muy bien, se mantiene, sube un poco, baja un poco, mejora, más o menos va con una ligera mejora y aquí baja definitivamente. Bien, y aquí tengo ya con 12 personas nada más calificaciones. Ahora, quisiera hacer un análisis comparativo, en este caso, de cómo les fue el primero y el segundo trimestre. Y tengo varias formas. Primero, el primer paso para la elaboración de una gráfica estadística, la selección. Selecciono y voy a seleccionar el primer trimestre, porque quiero hacerlo de diferentes maneras. Y vamos a ver cuál de estas maneras puede resultar más conveniente para el trabajo que queremos. Bien, y me voy a la cinta de insertar. Un poquito se está queriendo bajar. Ya, perdón. Dentro de insertar tengo gráficos recomendados y aquí una opción de todo. Las diferentes formas y tipos, categorías de gráfico son para diferentes, ¿cómo llamarlo? Um, situaciones. Voy a sacar, también cuando tengan clases, no hay problema, hay una pequeña herramienta Point of Fix que me permite hacer anotaciones en
en la pantalla de manera temporal cuando por alguna situación no vaya a funcionar la pizarra de Excel. ¿No? Entonces les decía que aquí tengo, voy a hacer con rojo, aquí, esta opción que me va a permitir desglosar todas todos los tipos de gráficos que existen. Bien, y voy a hacer ver todos los gráficos. Hago un clic en ver todos los gráficos y aquí está. Gráficos recomendados, me recomienda que use este o este. Pero si yo deseo ir un poco más allá, me voy a todos los gráficos y aquí empiezo a trabajar en línea, circular, barra, área, dispersiones, cotizaciones, superficies radiales, cuadros combinados. Y cada uno de estos, por ejemplo, columnas, tiene a su vez esto, esto y esto. Columna en su forma más simple sería esta. Así es como va a quedar. O así. Sí, voy a usar esto que me parece más interesante. Me gustan un poco más los colores. Y hasta el primer trimestre. Sí, para hacer cambios, perdón, y o modificaciones, tengo varias, automáticamente al seleccionar, al hacerle un clic en el gráfico, me aparece un conjunto de posibles combinaciones preestablecidas que me oferta, en este caso, la máquina. ¿Sí? De aquí pueden, si desean seleccionar uno que más o menos se acomode a lo que requieren o definitivamente personalizamos de acuerdo a nuestro criterio. Bueno, aquí un poco veo que esta, que tenía calificaciones, por ejemplo, esta me parece que puede ser interesante y esta también puede ser interesante. Bien, ¿qué tal si empezamos escogiendo uno de estos que parecen interesantes? ¿Sí? Si quiero hacer la modificación solo de un elemento, simplemente hago clic sobre el elemento. Por ejemplo, si no me gusta algo tan elemental como los colores, simplemente hagan clic y cambien de color. No hay problema. Pero primero completaremos. El título del gráfico no puede quedar como un título de gráfico, nada más. Esto es el cuadro de aprovechamiento, o esto es el aprovechamiento del primer trimestre. El aprovechamiento del primer, ups, era este lado, el aprovechamiento del primer trimestre. ¿Sí? Ahora, aquí todas las modificaciones que se pueden hacer, estimados participantes, como sabemos. ¿Sí? No hay problema. Como sabemos. Me gustaría que para Pedro sea, no sé, lila. Para Marco, entonces voy a designarle color a cada uno. Marco, que sea amarillo. Santiago, verde, verde intenso. Entonces, puedo ir jugando, no hay problema, sin ningún problema. ¿Sí? Obviamente se puede redimensionar en función a lo que necesiten, más alto, más bajo, ancho. O sea, eso no creo que implique mayor problema, ¿no? Bien. Y bueno, en algunos casos es posible, en algunos casos, a ver, no me tocó. Quería agarrar todo. Depende del gráfico para que pueda ser modificado, ¿no? Esto, por ejemplo, me gustaría que esté arriba, bárbaro, o a la izquierda, o a la derecha, entonces puede tener diferentes posiciones. No todos los gráficos, eso sí vale la pena aclarar. No todos los gráficos, pero aquí ya tengo una asociación. Ahora, si no creen que sea conveniente, doble clic nada más y pueden colocar que esté abajo y listo. Bueno, aquí tengo un cuadro de aprovechamiento del primer trimestre. Podría ser lo mismo al lado, voy a sacar
el aprovechamiento del segundo trimestre. De aquí, ¿qué puedo inferir? ¿Qué puedo inferir de este cuadro? Bueno, la interpretación, es, además de ser personal, puedo inferir que todavía tengo un rendimiento no muy aceptado, ¿no? Porque si estoy viendo, mi promedio ahorita es de 65 puntos, que es para un primer trimestre un poco bajo. Ya que dos estudiantes, y los voy a marcar estos dos estudiantes, por ejemplo, que me convendría ponerlo, este estudiante en color rojo para resaltar que está mal, este también en rojo que está mal, los que están más de, con notas relativamente aceptables, voy a poner con un color, podría usar celeste. Son tres estudiantes que están entre 50 y 60. Entre 60 y 70 está un solo estudiante, que le voy a poner un color entre, y con muy buenas calificaciones estarían estos estudiantes. Entonces, estudiantes de color azul con buenas calificaciones. Asumiendo desde el 75 ya como una buena calificación. Entonces, ahora ya sí tengo tres estudiantes con muy buenas calificaciones. Eh, estudiantes regulares, dos, eh, con todavía bajo rendimiento, pero aceptable, tres, y en riesgo, dos. Entonces, puedo ir jugando y personalizando el gráfico de acuerdo a lo que yo requiero. Ahora, si yo quisiera hacer un segundo gráfico, solo agarrando el segundo trimestre, marco la primera columna de estudiantes y presionando la tecla de control sin soltar, la tecla de control sin soltar, voy a marcar la columna del correspondiente al segundo trimestre. Y paso a hacer exactamente el mismo procedimiento de irme hasta insertar y aquí ver la opción de gráfico y buscar el gráfico que se pueda acomodar más a lo que yo quiero. Viendo eso, me gusta, pongo a aceptar, modifico el lugar donde quiero llevarlo, el nuevo espacio de trabajo, que podría ser este, y los cambios que hace rato hemos visto también pueden ser trabajados de la misma manera. Pero, ¿qué pasa si yo deseo un cuadro comparativo, en este caso, entre esto y esto? Me voy a insertar y aquí busco gráficos. Y aquí, en todos los gráficos que es conveniente, línea no es aconsejable, circular tampoco, barra podría ser, pero en columnas, ¿cuál es la ventaja? Puedo usar la primera columna que me compara el primer trimestre en amarillo y el segundo trimestre en naranja, en todo caso, porque estos son acumulativos. Estos son con relación a un total globalizantes. Entonces, tenemos que ver, estos son porcentuales. O sea, Pedro ha sacado, por decirles, solo análisis desde aquí nada más, para analizar. Pedro tiene casi el 50% del primer trimestre y el 50% del segundo trimestre. O sea, hacen su 100%. En cambio, Marcos, definitivamente, su primer trimestre es menor, un 45%, y ha habido una mejora con relación al segundo trimestre. ¿No ve? Entonces, es una interpretación diferente. ¿Qué necesitamos? Encontrar el gráfico que más se adecue para poder hacer esta comparación. En este caso, para ser comparativo, podríamos usar esta primera opción con esta simple, o tal vez esta opción con esta, creo que es la única. Las otras son acumulativas, apiladas. Esa creo que sería mejor. Veamos, lo voy a acomodar un poco más abajo. Perdón, no tanto. Y aquí sí estaría haciendo una comparación. Voy a ampliar el gráfico y realizo una comparación.
Sí, el primer trimestre es en color azul y el segundo trimestre en color naranja. Entonces, ¿cuál de estas opciones está para cada estudiante? Fíjense, Pedro efectivamente tiene una mejora significativa. El Marco también, Santiago, Ruth, Angélica se mantiene, entonces puedo ver que Mateo ha bajado, su azul es más grande, y Felipe también ha bajado, pero aún así se mantiene con buenas calificaciones. Entonces, esto me permite hacer algo más, con otro tipo de interpretación. Ahora, si quisieran sacar, aquí podríamos sacar simplemente el total y tener el total del primer trimestre, que podría usar la función de autosuma, y el segundo trimestre también autosuma. Ahora, tal vez sería más adecuado, en todo caso, perdón, creo que estaríamos haciendo mal, solo sumando, sacar el promedio de todos los estudiantes que van desde Pedro hasta Felipe y hacer lo mismo al lado y hacer esta comparación. ¿Sí? Para el primer y segundo trimestre, tal vez podríamos hacerlo así y creo que podría quedar mejor porque puedo así hacer la comparación de... tendría que hacer un cambio, pero mal aquí. Hice esto con esto y esto con esto. Ahora sí. Aquí podríamos usar en este caso, sí, sin ningún problema. Fíjense, el promedio del primer trimestre con relación al segundo trimestre es mucho mayor. Y aquí, inclusive en circular, me puede salir, o en barras, me podría salir alguno de los, una interpretación más exacta. Ya, dependerá cuál decida usar y de qué manera decida usarlo. En columna no sé si está tengo el apilado. No, tiene que ser en este caso un poco más así, más comparado. A ver, veremos. Uno más, quiero agregar esto con esto. Y en todos los gráficos ver cuál se puede acomodar de mejor manera a lo que estoy queriendo presentar. Y definitivamente, las columnas generalmente son las que tienen ¿qué les digo? Una mejor aceptación, por un lado, sería esta. Perdón. Y la personalización del gráfico es casi totalmente. ¿Sí? Entonces miren que el primer trimestre tiene un promedio de 60 y que no se ve el valor, pero que podríamos elegir un modelo que sí se vea. Por ejemplo, aquí está 65 y 71. Lo propio para los ejes. Se puede ir personalizando. Es decir, el valor máximo del eje que no sea automático, sino que sea de el valor del eje estaría dado por aquí. Entonces, cada cuánto voy a poner las marcas de graduación. Voy a ponerlo en el interior. Veremos aquí también, vamos a poner el exterior para ir viendo las etiquetas que se tiene. ¿Dónde va a estar la etiqueta? Alto, bajo, junto al eje, está bien eso. El número, qué tipo de formato de número voy a usar, la categoría. No me olvidaré que tengo un montón ¿no? Por ejemplo, con cuántos decimales va a ir colocándose. Y a medida que van colocando, fíjense, al lado va saliendo. Por ejemplo, si yo quisiera solo con un decimal que se me muestre,
me va a mostrar cómo le estoy pidiendo, con un solo decimal. Y entonces tengo aquí todo el conjunto que puedo ir trabajando. Máximo, como generalmente se maneja esto, hasta el 100. Desde el 0 hasta el 100. Entonces, valores máximos, mínimos. Y de acuerdo a esto puedo ir yo trabajando y viendo de acuerdo a lo que necesite. Esto es importante entenderlo. De acuerdo a lo que necesite. Cada gráfico tiene interpretación diferente. Por eso es que es clave saber qué tipo de gráfico se usa y en qué momento se usa. ¿Sí? Comparativos siempre son las columnas. Las líneas también son comparativas y podrían funcionar. Uy, creo que va a llover por esta zona. Acaba de poner un trueno bárbaro. A ver, veremos con línea. En términos generales, miren la línea. También me permite analizar cómo va. Y voy llenándome de gráficos. Y aquí lo que hemos dicho, cada elemento puede ser modificado de acuerdo a lo que desee. Esto quisiera más arribita. Aquí. En resumidas cuentas, se observa que la línea naranja está por encima de la línea azul. Por lo tanto, hay mejora. Hay una mejora significativa en lo que es el segundo trimestre. Entonces, de estos gráficos, ¿cuáles podría usar? Si quiero hablar de todo el trimestre, podría usar este gráfico y tal vez este gráfico también. Y en el caso de solo por estudiante, podría ver, ¿no? Entre el primer trimestre y el segundo trimestre, por separado. Por eso les digo, es clave que ustedes vean cuál se va a usar y en qué momento y por qué. Pero lo que sí debemos anotar es, en la parte inferior, sí o sí, nuestro eje X debe estar nombrado, por lo menos, en este caso con los estudiantes. En el caso de que se requiera más grande el gráfico, también puede redimensionarse, puede cambiarse colores, puede cambiarse casi lo que deseen. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos interesa trabajarlo. Una vez que ustedes tengan estos gráficos estadísticos, bueno, más o menos como este primer caso, digamos, que estaría un poco más completo, puedo informar que en el primer trimestre el aprovechamiento de los estudiantes llega a un porcentaje no muy elevado y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Cuestión de interpretarlo, eso creo que ya va más de cada uno. ¿Y cómo ha mejorado, por ejemplo, los estudiantes con las que tenían baja, que estaban en riesgo, ¿no? Con relación al segundo, vemos que las notas, a ver, 60, 60, hemos usado, creo que es en riesgo, vemos que ya no hay en riesgo, ¿no? Entonces desaparecen los rojos, se vuelven básicamente todos celestes, sería creo que este sería celeste, vamos a ir poniendo colores, 60, el 50 también es celeste, 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 mejora significativamente, con muy buenas notas, tengo 380, oh, 380, ah, qué casualidad. Los 80 estaban con azul ya. Entonces veo que tengo más azules y el 78 que estaba con, también de color azul porque son buenas calificaciones. A partir del 75, sí, definitivamente hay una mejora significativa del segundo trimestre con relación al primero.
Eso es lo que más o menos tendrían que presentar para como actividad, vale decir, aquí, con los elementos más importantes que van desde insertar, como estas flechas, em, fórmulas, símbolos. ¿Ya? Esta sería su primera hoja. También pueden poner datos, desde luego. Y la segunda ya tendría que ser una que venga con... Voy a cambiar esto. Aprovechamiento. Segundo trimestre. Esto no lo necesito. Con color rojo. Y entonces lo que tendríamos que presentar para la segunda actividad es la tabla y al menos unos 2 gráficos más la interpretación aquí abajo, ¿no? Se observa, según el gráfico número 1 de aprovechamiento del primer trimestre, que los cuadros en color rojo representan a los estudiantes con riesgo de pérdida o con bajo rendimiento académico, y son 2. Con color celeste, con regular aprovechamiento, y vemos que son 3. Lo mismo hacemos para hablar del segundo trimestre. Se observa que en este caso hay una mejora, pues con regular rendimiento tengo a 4 estudiantes, con buen rendimiento ya tengo a 6 estudiantes. Y listo. Ya está interpretado. Entonces tendría ya la explicación. Tiene que tener su tabla, su gráfico y tal vez más aquí. Estos los voy a guardar todavía. No los voy a tener. Aquí tener la interpretación de estos 2 gráficos. En esencia, bueno, y obviamente la carátula y con todo lo demás, ¿no? Ese sería lo que tendrían que presentar para su actividad. ¿Sí? Esto, recomendación, sugerencia, nada más, tómenlo en ese sentido. Hagan ya del primer y segundo trimestre. ¿Para qué? Para que el ensayo que tienen que presentar, que está en plataforma como un producto de final del módulo, el ensayo descriptivo ya se haya ganado de alguna manera un poco de tiempo en su realización. Bien, eso es lo que tenemos que preparar para nuestro producto final.